¿Alguna vez pensaste cómo una sola mentira puede cambiar por completo la vida de toda una familia? ¿Qué pasa cuando la justicia llega tarde? Pero llega. Prepárate, porque esta historia va a sacudir tus emociones y te va a demostrar que nada permanece oculto para siempre. Si disfrutas de giros inesperados, traiciones y verdades reveladas en el momento justo, suscríbete ya al canal y dale like al vídeo para apoyarnos. Atento, porque no vas a querer perderte lo que está por venir. Marcos Ferreira siempre creyó que su vida era una especie de muralla inquebrantable. Respetado en Mendoza, visto como un hombre de palabra firme, de carácter sólido y de familia ejemplar, se sentía orgulloso de caminar por las calles y escuchar susurros de admiración. Su matrimonio con Valentina Duarte parecía, a los ojos de todos, un retrato perfecto de estabilidad. Pero, como tantas historias que brillan por fuera, había grietas escondidas. En una noche que empezó como cualquier otra, todo cambió drásticamente. Unas cartas llegaron a sus manos, junto con fotografías cuidadosamente manipuladas. El peso de aquellas imágenes agitó su corazón como una tormenta inesperada, derribando la confianza construida en años. La autora de esa trama era Luciana Herrera, amiga cercana de la familia, pero con un secreto antiguo. Llevaba tiempo alimentando por Marcos una pasión enfermiza, que siempre ocultó bajo el disfraz de la amistad. En ese instante, el orgullo de él hablaba más alto que cualquier recuerdo de cariño. El silencio de Marcos al mirar aquellas supuestas pruebas era ensordecedor. Sus ojos ardían de rabia, su respiración se volvía pesada, y su mente repetía, una y otra vez, que había sido engañado. No puede ser, justo a mí, no, murmuraba entre dientes, como si intentara convencerse. Luciana, estratégicamente a su lado, echaba leña al fuego con expresiones de falso pesar. Yo nunca quise mostrarte esto, Marcos, pero no podía permitir que siguiera siendo engañado por más tiempo. El veneno de sus palabras era tan dulce que parecía verdad. Él no dejó espacio para dudas. El orgullo herido, la vergüenza de imaginarse traicionado, y la ferocidad de un hombre que no acepta ser burlado se transformaron en una sentencia. Valentina no tendría defensa. Cuando Valentina entró en el salón, sorprendida por la atmósfera cargada, ya encontró la mirada de él atravesada de acusación. Marcos, ¿qué pasó?, preguntó, confundida, con el corazón acelerado. Pero no hubo explicación, solo explosión. Él levantó la voz, que retumbó en las paredes como un trueno. No te atrevas a negar. Tengo las pruebas aquí. Traicionaste a nuestra familia, traicionaste mi nombre, traicionaste a nuestros hijos. El impacto de esas palabras fue tan devastador que hasta las paredes parecían temblar. Valentina, atónita, extendió la mano para tocar al marido, pero él se apartó como si ella quemara. El shock de ella se mezclaba con la desesperación de ver al amor de su vida convertido en verdugo. La traición no estaba en su corazón, pero ahora era acusada de algo que jamás había cometido. Los hijos, Tomás y Emilia, corrieron al lado de su madre, agarrándose a las faldas del vestido como si quisieran impedir que la vida se deshiciera delante de ellos. Sus ojitos llenos de lágrimas pedían explicaciones que ella no tenía fuerzas para dar. «Mamá, no te vayas», gritaba Emilia, con la voz cortando como un cuchillo. El llanto de los niños hacía la escena todavía más cruel. Valentina, con lágrimas desbordando, intentaba hablar, pero cada palabra era tragada por el rugido de Marcos. «Cállate, no me vengas con mentiras baratas», repetía, el rostro encendido de ira. El peso de la injusticia caía sobre ella como un muro que se derrumba. Aquello no era solo una discusión de pareja, era el final de una vida construida entre dos. Los vecinos, atraídos por el escándalo, murmuraban desde afuera, intentando entender lo que ocurría en la mansión de los Ferreira. Algunos creían en las acusaciones, otros defendían que Valentina jamás sería capaz de semejante traición. Pero las apariencias, esa noche, no estaban de su lado. El dolor se multiplicaba, porque además de la humillación, había una ciudad entera lista para juzgar. Ella intentaba, desesperada, explicarse. «Marcos, por favor, escúchame. Yo jamás haría esto contigo, con nuestra familia. Esas cartas, esas fotos, es todo una mentira». Pero él no quería oír. La justicia que ella pedía quedaba ahogada por el orgullo de él, y por la voz venenosa de Luciana, siempre lista para reforzar las dudas. El clímax llegó cuando Marcos abrió la puerta con violencia y señaló hacia afuera. «Sal de mi casa ahora, Valentina. No quiero volver a ver tu cara, y no te atrevas a llevarte a mis hijos contigo».
El mundo de ellas se hizo pedazos. Los pequeños gritaban, tratando de correr tras su madre, pero fueron detenidos por el brazo firme de Luciana, que ya asumía con frialdad el espacio que no le pertenecía. El corazón de Valentina se rompía en 1000 pedazos al ver a Tomás y Emilia llorando, estirando los bracitos hacia ella. La escena era de una brutalidad silenciosa, una mujer injustamente condenada, una madre arrancada del lado de sus hijos, y un hombre ciego por la rabia. Era la traición más dolorosa, no la suya, sino la que le fue impuesta. Mientras bajaba las escaleras de la mansión, el vestido sencillo empapado por sus propias lágrimas, Valentina sentía cada paso como un abismo. La oscuridad de la noche mendocina parecía reflejar su futuro, incierto, cruel, cargado de dolor. Miró hacia atrás por última vez, solo para grabar en la memoria el rostro desesperado de sus hijos. Su corazón gritaba, pero su boca no podía pronunciar nada más que sollozos. La humillación pública, el desprecio de Marcos y el veneno de Luciana habían triunfado, al menos esa noche. Pero dentro de ella nacía algo que ni la peor injusticia podría apagar, una promesa silenciosa de venganza. Y esa promesa, aunque todavía tímida, sería lo que le daría fuerzas para seguir adelante. Marcos, por su parte, permaneció dentro de la casa, respirando agitadamente, creyendo haber hecho justicia al expulsar a una traidora. Pero su mente estaba lejos de estar en paz. Entre la rabia y el orgullo, había una punzada de dolor que no se atrevía a admitir. La imagen de los hijos llorando por su madre quedaría marcada para siempre. Luciana, aprovechando el momento, se acercó y posó la mano en su hombro, como quien ofrece consuelo. Hiciste lo correcto, Marcos. Ahora tu familia estará protegida. Las palabras sonaban dulces, pero traían consigo el sabor amargo de la manipulación. Con cada gesto suyo, el espacio de Valentina era ocupado poco a poco. Era como si una obra de teatro hubiera sido montada, y todos creyeran en la farsa. Para Valentina, aquella noche sería recordada como el punto más bajo de su vida. Pero, como tantas historias de dolor, también sería el inicio de un camino de superación. No sabía cómo, pero en el fondo de su corazón tenía la certeza de que la justicia no dejaría de existir. El esfuerzo que tendría que hacer para sobrevivir, la vida difícil que enfrentaría de ahí en adelante, serían apenas combustible para probar su inocencia. Y, sobre todo, para recuperar la dignidad arrancada de forma tan brutal. Sus pasos resonaron en las calles desiertas hasta perderse en la oscuridad. Mendoza nunca volvería a ser la misma, porque esa noche una mentira había vencido, pero solo por un tiempo. La ciudad dormía en silencio, pero dentro del alma de Valentina nació una llama que jamás se apagaría. Aunque nadie lo supiera, aunque todos creyeran en la versión de Marcos y Luciana, ella llevaba consigo la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra un camino para revelarse. Lo que parecía el final de su historia, en realidad, era apenas el comienzo. Porque el destino, caprichoso como siempre, ya empezaba a preparar el escenario para su regreso. Valentina caminaba por las calles anchas de Buenos Aires como una extranjera dentro de su propio dolor. La capital argentina parecía indiferente al peso que ella cargaba sobre los hombros, pero fue allí, entre bocinas, vendedores ambulantes y edificios imponentes, donde tendría que recomenzar. Encontró refugio en una pensión humilde, donde las sábanas olían a humedad y las paredes finas dejaban escapar las conversaciones de los vecinos. Cada noche estaba marcada por lágrimas silenciosas, recuerdos de sus hijos y el vacío de la cama fría. Aún así, al despertar, respiraba hondo y se decía a sí misma, tengo que seguir. Si me caigo ahora, nunca más me levanto. La vida difícil que enfrentaba ya no era una elección, era una imposición. El esfuerzo diario se convertía en su única arma contra el olvido. Los primeros días fueron los más crueles. Sin amigos, sin dinero, sin apoyo, Valentina se vio obligada a aceptar pequeños trabajos en talleres de costura. Sus manos, antes acostumbradas a bordar para su propio hogar, ahora se lastimaban en interminables líneas de vestidos y trajes para clientes que jamás sabrían el peso detrás de cada puntada. Pero incluso entre hilos y agujas, había una chispa de esperanza. Cose como si cada prenda fuera tu victoria, le dijo la dueña del taller, una mujer dura pero justa, que reconoció en la joven exiliada una fuerza poco común. Valentina aceptó aquel consejo como un mantre. Cada costura era un pedazo de superación, cada vestido entregado era una prueba de que no estaba derrotada. Aún así, el vacío de sus hijos seguía gritando dentro de ella.
Mientras tanto, en Mendoza, Luciana se acomodaba con comodidad en la vida que nunca le perteneció. Con mirada calculadora y voz melosa, se insinuaba como apoyo para Marcos, fingiendo lealtad. No estás solo, yo estoy aquí para cuidar de ti y de los niños, decía, acariciándole el brazo como quien ofrece consuelo. Él, todavía herido por el orgullo, aceptaba aquella presencia como muleta emocional. Pero el veneno venía disfrazado de ternura. Luciana no perdía la oportunidad de repetirles a Tomás y Emilia que su madre los había abandonado. Ella eligió otra vida, queridos. No se engañen. Las palabras resonaban como puñales en el corazón inocente de los niños, que crecían creyendo que el amor materno había sido una farsa. Marcos, ciego por la rabia, reforzaba esa versión. Para él, era más fácil alimentar la idea de la traición que enfrentar la duda. Con los años, levantó una muralla alrededor de sí mismo, convenciéndose de que expulsar a Valentina había sido un acto de justicia. Los niños, sin alternativa, aprendieron a repetir el discurso del padre. Emilia, con apenas 4 años cuando todo ocurrió, creció creyendo que su madre había preferido una pasión antes que a ellos. Tomás, un poco mayor, guardaba en el fondo del pecho una duda silenciosa, pero no se atrevía a expresarla. La mentira echaba raíces como una herencia familiar, moldeando recuerdos, borrando verdades. Luciana, sonriente, se deleitaba en su papel de protectora, sin darse cuenta de que cada mentira era un hilo a punto de romperse. En Buenos Aires, Valentina contaba monedas para comprar pan y leche. Muchas veces prefería comer menos para poder enviar un pequeño regalo a sus hijos, aun sabiendo que tal vez nunca llegara a sus manos. Sin embargo, ese gesto alimentaba su esperanza. Cose vestidos para mujeres ricas que, al probárselos, se quejaban de detalles insignificantes. Está un poco ajustado en la cintura, hazlo de nuevo, decían con desdén. Valentina sonreía, pero por dentro sentía la herida de vivir invisible. El contraste entre su vida difícil y el confort que Luciana disfrutaba en Mendoza era cruel. Aún así, había una diferencia fundamental. Mientras Luciana se hundía en mentiras, Valentina se fortalecía en silencio. Cada lágrima que caía se convertía en determinación. Las noches eran largas. Valentina se sentaba frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad como si fueran estrellas lejanas. Cerraba los ojos y escuchaba la voz de sus hijos en su mente. «Mamá, no te vayas», recordaba a Emilia gritando aquella noche maldita. Ese eco se había convertido en la banda sonora de su existencia. Pero, en vez de destruirla, le servía de combustible. Juró a sí misma, con una fuerza que ni ella sabía que tenía, que un día volvería para mirar a Marcos a los ojos y mostrarle la verdad. La venganza, para ella, no significaba destrucción. Significaba justicia. Y esa justicia sería su manera de liberarse. Cada madrugada repetía en silencio, voy a probar mi inocencia. Voy a recuperar mi honor. Luciana, por otro lado, vivía una vida de apariencias. Se vestía con las joyas que antes habían pertenecido a Valentina, decoraba la casa con flores caras y sonreía en las cenas familiares como si fuera la legítima dueña de aquel espacio. Pero detrás del maquillaje impecable, había un miedo creciente. ¿Y si la verdad salía a la luz? Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Valentina, un escalofrío recorría su espalda. La mentira que sostenía su vida era pesada, y ella lo sabía. Pero continuaba, porque ya había llegado demasiado lejos. Su plan parecía perfecto, pero el destino adora jugar con quienes piensan estar seguros. Y el destino ya empezaba a dibujar las primeras señales de que nada permanecería oculto para siempre. En medio de tanto dolor, Valentina descubrió que también había lugar para las delicadezas. Conoció a otras costureras que, aunque no sabían toda su historia, la acogieron como a una hermana. Compartían risas, lágrimas y café barato durante los descansos. Una de ellas, Carmen, se convirtió en confidente y amiga. La vida nos golpea, Valentina, pero también nos enseña a levantarnos. Y tú tienes algo distinto en la mirada. Fuerza. Esas palabras eran como un bálsamo. Poco a poco, Valentina entendía que no estaba completamente sola. La vida difícil le había quitado casi todo, pero también le ofrecía encuentros que la fortalecían. Eran pequeños soplos de esperanza que la mantenían en pie cuando todo parecía desmoronarse. Con cada vestido entregado, Valentina ganaba no solo dinero, sino también reconocimiento.
Su habilidad llamó la atención de una clienta distinguida, que le encargó una prenda exclusiva. Esa clienta, sin saberlo, se convertiría en un puente hacia un futuro inesperado. Mientras cosía aquella tela rara, Valentina sentía algo distinto, como si cada puntada fuera también un paso hacia la recuperación de su propia historia. El esfuerzo ya no era solo para sobrevivir, sino para demostrar que tenía valor, dignidad, honor. En el silencio del taller, la aguja que atravesaba la tela era también la metáfora de su alma, atravesada por dolores, pero firme, resistente, lista para crear algo nuevo. En el fondo de su corazón, sabía que aquel capítulo en Buenos Aires no era eterno. Era apenas el preludio de algo mayor. Y aunque nadie pudiera imaginarlo, el destino ya tejía los hilos que volverían a unir los caminos de Valentina, Marcos, Luciana y los hijos. La vida, con toda su ironía, todavía guardaba un reencuentro que lo cambiaría todo. 6 años habían pasado desde la noche en que Valentina Duarte fue arrancada de su propia vida. El tiempo, lejos de borrar las heridas, las había transformado en cicatrices de dignidad. Cuando el tren se detuvo en la estación de Mendoza, todas las miradas se volvieron hacia aquella mujer que bajaba con postura erguida y pasos firmes. Vestía con una elegancia discreta, un vestido azul marino que resaltaba su presencia, zapatos impecables y un pañuelo claro cubriéndole los hombros. No había lujo ostentoso, pero cada detalle gritaba fuerza y superación. Quien la veía no imaginaba la vida difícil que había enfrentado en Buenos Aires, ni las noches de soledad. Los murmullos comenzaron de inmediato. Es ella, volvió. La ciudad entera parecía suspirar entre asombro y curiosidad. Las calles que un día habían sido escenario de su humillación ahora se convertían en el palco de un regreso casi triunfal, aunque envuelto en misterio. Valentina caminaba despacio, observando cada esquina como quien reconoce viejas cicatrices. Vecinos que antes la juzgaban apartaban la mirada, otros se detenían a comentar en voz baja. El peso del prejuicio seguía allí, pero ella ya no se inclinaba. Lo que mostraba en su rostro era distinto, no era soberbia, era dignidad. Cada paso decía que no volvía para pedir disculpas, sino para reclamar lo que le pertenecía por derecho. Y nadie imaginaba que en su maleta, cuidadosamente guardados, estaban documentos, cartas y testimonios capaces de derrumbar toda la mentira que sostenía a Luciana Herrera. Cuando llegó frente a la antigua mansión de los Ferreira, el corazón de Valentina se aceleró. Las paredes, las ventanas, el portón imponente, todo parecía igual, pero el aire estaba impregnado de una presencia que no era la suya. Desde adentro, Luciana ya reinaba desde hacía años, ocupando cada espacio con su perfume y sus falsas delicadezas. Los hijos de Valentina, ahora adolescentes, miraban por las ventanas con curiosidad. Tomás, de 12 años, tenía la mirada desconfiada del padre. Emilia, de 10, había heredado la dulzura de la madre, pero cargaba en sus facciones una mezcla de dolor y distancia. Para ellos, la figura de Valentina no era más que un recuerdo distorsionado, la mujer que los había abandonado en nombre de una traición. Y ese era el peso más grande que ella tendría que enfrentar. En el barrio, el escándalo era inevitable. Las señoras de las esquinas comentaban, ¿cómo tiene el valor de volver después de todo? Los hombres murmuraban en los cafés, Marcos nunca la va a perdonar. Y los parientes más cercanos, presionados por las apariencias, evitaban cruzarse con ella, temiendo verse envueltos en otro drama familiar. Pero a Valentina ya no le importaban los juicios externos. Sabía que cada mirada de desconfianza era parte del muro que tendría que derribar. Lo que la sostenía era el secreto que llevaba consigo, las pruebas que, algún día, harían callar todas esas voces. Aún así, al ver a sus hijos a la distancia, su corazón casi desfalleció. «¿Será que algún día creerán en mí?», pensó, conteniendo las lágrimas que luchaban por salir. Esa misma noche, Marcos Ferreira fue sorprendido con la noticia de que Valentina había regresado. Al escuchar su nombre, la copa de vino en su mano tembló, y por un instante el silencio lo envolvió como un golpe en el estómago. La odiaba, o al menos eso creía. El orgullo herido seguía ardiendo como una herida abierta. Pero también había otra sensación, una nostalgia amarga que trataba de enterrar. El sonido de su risa, el perfume suave, el calor de su presencia a su lado, todo volvió como un fantasma incómodo. A su lado, Luciana Herrera frunció el ceño. El simple regreso de Valentina era una amenaza mortal al castillo de mentiras que había construido con tanto cuidado. Luciana, disimulando el pánico,
se acercó a Marcos y le susurró: «No dejes que te envenene otra vez. Recuerda lo que hizo». Pero la inseguridad en su voz delataba el miedo. Marcos no lo notó. Estaba dividido entre el orgullo que lo mantenía distante y el corazón que, contra su voluntad, latía más fuerte al imaginar a Valentina de vuelta. Intentaba convencerse de que aquel regreso no era más que una afrenta. Pero algo dentro de él decía lo contrario. Había un motivo oculto, algo que aún no sabía. Y eso lo mantenía inquieto. Valentina, por su parte, no buscó encuentros inmediatos. Sabía que necesitaba tiempo, estrategia. Su primera noche en Mendoza fue en silencio, alojada en una pequeña pensión del centro. Frente al espejo, se quitó las horquillas del cabello y respiró hondo. Los reflejos del pasado parecían susurrar en sus oídos: «¿Para qué volviste?». Ella misma respondía, con firmeza: «Para probar mi inocencia». Su mente repasaba cada detalle del plan, los documentos, las cartas adulteradas, los testigos que finalmente habían reunido el valor de hablar. Todo estaba listo. El momento de la justicia se acercaba, y la ciudad entera sería testigo. Al día siguiente, cuando cruzó la plaza central, las conversaciones se intensificaron. Algunos la observaban con curiosidad, otros con frialdad, pero todos sentían que había algo distinto en ella. Ya no era la joven humillada de 6 años atrás. Era una mujer forjada en el dolor, con porte de reina. Su mirada no pedía compasión, exigía respeto. Al pasar frente a la iglesia, algunas mujeres se persignaron, como si su presencia fuera una especie de profecía de desgracia. Y, de cierta forma, lo era. Porque nadie imaginaba que una verdad a punto de revelarse cambiaría la historia no solo de una familia, sino de toda la comunidad. En casa, Marcos intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero el clima era tenso. Tomás y Emilia hacían preguntas discretas, curiosos sobre la madre que, según su versión, los había abandonado. Marcos endurecía la voz: «Ella no merece recuerdos». Pero, en el fondo, sentía el peso de sus propias palabras. Luciana percibía la inquietud y comenzaba a perder el control. Cada mirada distante de Marcos era una amenaza, cada murmullo de las calles un aviso. El regreso de Valentina era como un reloj de arena. El tiempo de Luciana se agotaba. Y ella lo sabía. Valentina no tenía prisa, pero tampoco dudas. Su reencuentro con Marcos y con los hijos era inevitable. Y, cuando ese momento llegara, nadie estaría preparado para la avalancha de verdades que traería consigo. Mendoza aún no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar uno de los mayores derrumbes de su historia. La mansión Ferreira se preparaba para una de esas cenas familiares que reunían parientes, amigos cercanos e incluso vecinos ilustres. El salón estaba iluminado por lámparas de cristal, la mesa servida con cubiertos de plata y copas relucientes. Pero esa noche, el ambiente tenía algo distinto. Un aire de expectativa flotaba, como si todos presintieran que algo estaba por suceder. Cuando Valentina entró, vestida de blanco, con un brillo sereno en los ojos y una carpeta en la mano, el silencio recorrió la sala como un viento helado. Algunos la miraron con desprecio, otros con asombro. Luciana, sentada junto a Marcos, tragó saliva, el rostro tenso. Marcos, inmóvil en la cabecera de la mesa, apretaba los dedos contra la madera, intentando mantener la compostura. Valentina caminó hasta el centro de la sala. Su corazón latía acelerado, pero su postura era firme, imponente, como una reina frente a súbditos incrédulos. Con voz calma, comenzó: «Hoy, la verdad necesita ser escuchada. Durante años fui condenada por algo que nunca hice». El murmullo entre los invitados se explotó. Marcos levantó la voz: «Basta, Valentina, no vienes aquí a manchar más mi nombre». Pero ella alzó la mano, pidiendo silencio. El gesto, simple y firme, bastó para callarlos. De la carpeta, sacó lentamente unas hojas amarillentas, las mismas cartas que un día habían destruido su vida. «Estas fueron mi sentencia. Pero no fueron escritas por mí. Fueron manipuladas. Y hoy, tengo pruebas». El choque fue inmediato. Los parientes se inclinaron para ver mejor, los vecinos cuchicheaban sin pudor, y los hijos, sentados en silencio, abrían los ojos de par en par. Emilia, especialmente, parecía dividida entre creer y rechazar. Tomás mantenía el semblante duro, pero sus manos temblaban discretamente.
Valentina entonces presentó testimonios escritos de antiguos empleados de la casa, que confesaban haber visto a Luciana manipulando las cartas y entregándoselas a Marcos como pruebas de la supuesta traición. Nunca me atreví a hablar antes, tenía miedo, decía uno de los testimonios. Luciana se puso pálida, la respiración descompasada. Intentó interrumpir. Mentiras, todos son mentiras. Pero la voz le salió temblorosa, revelando más miedo que convicción. Marcos miraba las cartas como si viera fantasmas. Aquellos papeles habían cambiado su vida, habían arrancado a sus hijos de su madre, destruido un amor que creía eterno. El vino en su copa le sabía amargo, y su mente revivía la noche de la expulsión. ¿Y sí? Pensaba, buscando desesperado una grieta que confirmara sus certezas. Pero cuanto más miraba a Valentina, más se daba cuenta de que no había mentira en sus ojos. Había dolor, sí, pero también dignidad. Era imposible no sentir que algo no encajaba. La sala entera aguardaba su reacción. Era como si el destino se hubiera detenido para observar. Valentina, sintiendo el peso del momento, respiró hondo y encaró a Marcos. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero su voz era firme, cargada de justicia. Nunca te traicioné, Marcos. Fui condenada por la mentira de una mujer que siempre quiso lo que era mío. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. El silencio que siguió fue casi insoportable. Todos miraron a Luciana, que se removía inquieta en la silla, sin valor para levantar la vista. La máscara que había sostenido durante años comenzaba a resquebrajarse delante de todos. Luciana intentó hablar, pero la voz le falló. Yo solo quería protegerte. La excusa sonó patética, vacía, sin fuerza. Marcos se volvió lentamente hacia ella, con la mirada incrédula. ¿Protegerme, o robarme la vida que nunca fue tuya? La acusación cayó como un rayo. Los invitados suspiraron con asombro, algunos se llevaron la mano a la boca. El castillo de mentiras, cuidadosamente construido, se derrumbaba en segundos. Luciana, desesperada, se aferró al brazo de Marcos, pero él la apartó con violencia. La mujer que antes se enorgullecía de su posición ahora temblaba ante la multitud que la juzgaba sin piedad. Los hijos, en shock, observaban la escena como quien ve desmoronarse el mundo. Emilia murmuró. Entonces, mamá decía la verdad. La duda en su voz atravesó a Valentina como un cuchillo, pero también la llenó de esperanza. Tomás no podía apartar los ojos de su madre. Había en su mirada una mezcla de arrepentimiento y admiración. El veneno que Luciana había vertido en sus oídos comenzaba a perder efecto ante la verdad desnuda. Y esa transformación era visible, casi palpable. Valentina respiraba hondo, sintiendo que, por primera vez en años, estaba a punto de recuperar no solo su honor, sino también los corazones de sus hijos. Los parientes, antes distantes, ahora murmuraban en su defensa. Siempre supe que ella no era capaz de eso. Luciana siempre fue demasiado ambiciosa. Las máscaras sociales caían una a una. La misma sociedad que antes la había condenado ahora empezaba a cambiar de lado. Valentina no necesitaba de una venganza cruel, porque la mayor justicia era exactamente esa, la revelación ante todos, el derrumbe público de quien tanto la había herido. El salón, antes escenario de tantas celebraciones, se transformaba en tribunal. Y el veredicto era claro, Valentina era inocente. Marcos permanecía inmóvil, el rostro pálido, las manos temblorosas. Todo aquello en lo que había creído durante años se deshacía frente a sus ojos. La rabia se mezclaba con el arrepentimiento, y el orgullo se derrumbaba. Sabía que nada podría borrar la noche en que expulsó a Valentina, pero también entendía que allí estaba la mayor verdad de su vida. Y, por primera vez, se sintió pequeño, frágil, vulnerable. La mujer que había humillado se erguía delante de él como símbolo de superación y justicia. Y la mujer en la que había confiado ciegamente se revelaba como la personificación de la traición. La cena terminó en caos. Los invitados se levantaban atónitos, Luciana lloraba desesperada, Marcos permanecía paralizado, y Valentina, de pie, con lágrimas discretas en los ojos, sabía que había ganado la batalla más difícil. No era aún el final, sino el inicio de un nuevo enfrentamiento. Porque, aunque Luciana había sido desenmascarada, quedaba por ver si Marcos tendría fuerzas para admitir la verdad en público, y si ella estaría dispuesta a perdonar al hombre que la condenó sin piedad.
El silencio tras la revelación flotaba pesado en el aire, como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar la escena. Fue entonces cuando Marcos, el hombre antes altivo, orgulloso e intransigente, cayó de rodillas delante de todos. Sus manos temblorosas cubrían su rostro, los ojos empañados ya no podían esconder el arrepentimiento que lo devoraba. Su voz, quebrada, retumbó en el salón. «Perdóname, Valentina, destruí nuestra familia por confiar en la persona equivocada». Las palabras, dichas ante tantos, fueron como un rayo que atravesó los corazones presentes. Algunos invitados se llevaron las manos al pecho, otros inclinaron la cabeza en señal de respeto, y los hijos, perplejos, sintieron que la historia que conocían comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Emilia, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró casi sin fuerza: «Entonces, mamá no nos abandonó». Su mirada buscaba desesperadamente la de Valentina, como quien pide confirmación de que la infancia marcada por el resentimiento no había sido más que una cruel mentira. Tomás, ya mayor y con un aire endurecido, apretaba los puños, los ojos humedecidos, pero mantenía el mentón erguido. No lloraba como su hermana, pero dentro de sí una muralla entera se desmoronaba. La certeza que su padre había sembrado en su corazón se rompía en 1000 pedazos, y en cada fragmento surgía la imagen de la madre injustamente condenada. La confusión estampada en el rostro de los hijos era el retrato vivo de la traición más cruel, la que destruye los lazos de sangre. Valentina observaba aquella escena con el corazón en un torbellino. Durante años había soñado con ver a Marcos reconocer su error, pero ahora, frente a él arrodillado, el sabor no era de victoria plena. Era una mezcla de justicia tardía y dolor acumulado. Su voz, cuando finalmente se alzó, fue como una sentencia pronunciada en un tribunal. El perdón no borra la humillación. La justicia llega tarde, pero llegó. El impacto fue devastador. Marcos bajó la cabeza aún más, consciente de que ni siquiera el perdón sería capaz de borrar la noche en que la expulsó de casa delante de los hijos. El salón entero se quedó en silencio, nadie se atrevía a respirar fuerte, como si aquel momento fuera sagrado, irrepetible. Luciana, por su parte, estaba en colapso. Las manos le temblaban, el maquillaje corrido surcaba su rostro, y las palabras que intentaba pronunciar salían desconexas. Yo lo hice por amor, él necesitaba saber la verdad. Pero ya nadie le creía. El velo de santidad que había llevado durante 6 años le fue arrancado delante de todos. Algunos invitados comenzaron a levantarse, otros a apartarse de ella como si fuera contagiosa. La mirada de desprecio colectivo la aplastaba más que cualquier grito. Luciana, desesperada, extendió la mano hacia Marcos, pero él se apartó con repulsión. «No vuelvas a tocarme», dijo con un tono helado. La mujer que había robado una familia entera ahora no era más que una sombra, expuesta y despreciada. Los hijos la miraban con odio e incredulidad. Emilia, la más sensible, lloraba en voz alta. «¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué dijiste que mamá nos había dejado?» Luciana intentó acercarse, pero Tomás la detuvo con un gesto duro. «No tienes derecho a hablarnos». El corte de esa frase fue más doloroso que cualquier bofetada. La mentira que había sostenido su vida ahora le costaba lo que más valoraba, el afecto de los niños que había criado. Valentina, aún de pie, presenciaba la escena sin intervenir. No había necesidad de venganza activa, Luciana estaba siendo destruida por la propia verdad. Y eso, para Valentina, era la forma más pura de justicia. El salón, antes escenario de celebraciones, ahora parecía un tribunal silencioso. Todos presenciaban el derrumbe de aquella familia como si asistieran a una tragedia griega. Marcos, todavía arrodillado, Luciana, deshecha en lágrimas, los hijos, fragmentados, y Valentina, erguida, como un símbolo de fuerza. Un pariente mayor, que siempre había defendido a Luciana, murmuró: «Perdónanos, Valentina, nunca debimos juzgarte». La mujer, que tanto había sufrido, respiró hondo y levantó el mentón. No buscaba aplausos ni compasión. Solo buscaba eso, dignidad. Y esa, por fin, había sido restaurada. Marcos, con lágrimas desbordando, intentó acercarse, pero Valentina levantó la mano, manteniendo la distancia. El gesto fue firme, cargado de significado. Ya no era la mujer sumisa de antes, que aceptaba el peso de la humillación en silencio. Ahora era alguien forjada en el dolor,
fortalecida por el esfuerzo y por la vida difícil que había sobrevivido en Buenos Aires. No pienses que con lágrimas vas a borrar lo que hiciste, dijo con voz calma, pero cortante. Él cerró los ojos, sintiendo el peso de la sentencia, y supo que no había súplica suficiente para recuperar lo que había perdido. Los invitados comenzaron a retirarse, algunos aún en shock, otros murmurando que jamás habían presenciado una escena tan devastadora. El apellido Ferreira, antes símbolo de respeto en Mendoza, ahora estaba marcado por el escándalo y la vergüenza. Luciana, abandonada en el centro del salón, cayó de rodillas en llanto, implorando: «Marcos, no me dejes sola». Pero ya no había lugar para ella. El hombre que tanto ambicionaba finalmente la rechazaba delante de todos. La máscara había caído, y lo único que quedaba era una mujer derrotada, prisionera de sus propias mentiras. Valentina se volvió hacia los hijos, y por un instante el corazón pareció flaquear. Emilia corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, sollozando en su hombro. Tomás dudó unos segundos, el orgullo del padre aún pesaba, pero al mirar a los ojos de su madre, dio unos pasos y la abrazó también. El círculo se cerraba. No era un final perfecto, pero era la semilla de un nuevo comienzo. Valentina cerró los ojos, sintiendo el calor de sus hijos, y por primera vez en años lloró no de dolor, sino de alivio. Aún no sabía si aceptaría a Marcos de vuelta, o si seguiría sola. Pero una certeza ya latía en su corazón: la justicia se había cumplido. Y en aquel salón marcado por el colapso de Luciana y la caída de Marcos, la verdad reinaba absoluta. El futuro estaba abierto, lleno de incertidumbres, pero Valentina ya no tenía miedo. Porque, después de años de traición, la dignidad finalmente le había sido devuelta. Y a veces, solo eso basta para volver a empezar. Suscríbete al canal ahora y no te pierdas ninguna de las próximas historias intensas. Dale like al vídeo para apoyar el canal.